Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo video. ¿Sí? Muchísimas gracias por estar del otro lado. Hoy, como verán, estoy con un poquito de frío. Un poquito de frío. Empezó el otoño con todo. Muchas gracias por estar del otro lado. Gracias al Ministerio Profético Jiré que nos permite estar cada 15 días. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, hoy vamos a estar hablando un poco, que ya me han pedido algunas chicas que cuente el tema del COVID. Pero vamos a hablar del COVID, la endometriosis y la regla. ¿Qué tema? Todo junto a eso es complicado. Y bueno, y hoy compartiendo un poquito de tecito calentito, quería compartir con ustedes un poquito de mi testimonio, de lo que me pasó último, ¿no? en este último mes de COVID, ¿sí? No para hablar del COVID, sino para hablar del COVID con endometriosis, que es muy difícil. Así que bueno, pero primero te quiero invitar a mis redes sociales. Te invito a que está medio abandonado el YouTube, así que ahí te invito a que puedas suscribirte, que puedas ponerle like a los videos, como para que también se pueda seguir difundiendo la enfermedad. Es muy importante que puedan ir. Creo que el último video tuvo muy pocas vistas. Estaría bueno que vayan en un ratito, ¿no? Un poquito ahí en YouTube y poder ver los videos y darle like. Así que te invito a que te suscribas ahí a mi canal Endometriosis Blog de Andre. Estamos en Instagram también. Estamos en Facebook, ahí en la fanpage y también en el grupo. Muchísimas gracias y un beso a todas las endoguerreras, endohermanas, endoamigas, como les guste que las llamen. Un beso enorme para todas y todos los que están mirando este video también. Y bueno, hablando un poco del COVID, que es una pandemia, ¿no? Es un virus mundial que les ha pasado a muchas chicas que tienen endometriosis. ¿Y por qué puntualizamos la diferencia? Porque la mayoría de las chicas, de las mujeres que tenemos endometriosis u otras enfermedades o otras patologías, o hay personas que también tienen otras enfermedades, pero vamos a puntualizar en esto porque, por ejemplo, a mí en lo personal me agarró con las defensas bajas, ¿sí? Estaba ahí luchando para levantar un poco el tema del hierro, de la anemia, y bueno, y me agarró ahí justo con las defensas bajas. Entonces eso, más todos los dolores y todo lo que conlleva la endometriosis, que bueno, que la mayoría sabemos de qué se trata, de las que están ahí mirando, me agarró en un momento que ya estaba yo hace unos días con dolores. Y bueno, empecé con fiebre, empecé con mucho dolor de cabeza, que yo ni siquiera con el tratamiento hormonal nunca tuve tanto dolor de cabeza, me sentía molestias nada más a veces, pero ahora me había agarrado un dolor terrible de cabeza, es muy fuerte, como migrañas. Y bueno, y así empecé, ¿no? Así que después, al otro día, empecé con dolor de cuerpo. Y bueno, y ahí le dije a mi esposo, vamos a hacer el hisopado por las dudas, para cuidar también a los otros, ¿no? Al prójimo, porque mi esposo y mi hijo trabajan y a veces uno va a comprar y bueno, y no sabe que tiene el virus y lo anda desparramando. Entonces está bueno también ser cuidadoso en eso, ¿no? Y bueno, me hice el hisopado, me dio positivo. Y bueno, y al otro día me baja la regla. Así que era como un combo, una explosión. Me dolía mucho el útero, parecía que el útero me lo estaban sacando. Eran terribles los dolores. Fue mucho más fuerte que en otros meses. La verdad que la pasé muy mal, muy dolorida, con fiebre. Tenía 38,5 de fiebre. Hablo mucho y la garganta me empieza a molestar, me quedó eso. Así que acá comparto mi tecito con ustedes. Espero que alguna esté también tomando un tecito, un matecito, un café. Y bueno, y los dolores fueron incrementándose por los sangrados, las hemorragias y coágulos que empecé a tener. Y bueno, no podía dormir, me tenía que estar levantando, tenía coágulos y tenía mucho cansancio, un cansancio extremo, me dolía la espalda, la cintura, el cuerpo, las piernas, todo completo. Y la verdad que sí, es muy difícil. La garganta, con los días
fueron sumando otros síntomas que no tenía el primer, el segundo y tercer día. Con los días ya no hablaba bien, no podía hablar, que todavía tengo el catarro, todavía me cuesta mucho hablar, mucho. Hablo igual, pero me cuesta y me hace doler. Y bueno, con mucho catarro, muchísimo que no podía hablar, dejé el celular, creo que por 10 días más o menos, porque no tenía ni ánimo de responder mensajes, no estar en las redes sociales. Gracias a Jessie, la moderadora del grupo de Endo, que ella se hizo cargo, muchísimas gracias. Ella aceptaba a las chicas, ella hacía publicaciones, la verdad que estuvo ahí muy atenta, de fierro ahí. Jessie, un beso enorme para vos, muchísimas gracias. Jessie, que es de Texas, de Estados Unidos, ella es la moderadora del grupo y la verdad que estuvo muy atenta a todas las chicas y también a estar respondiendo. A mi esposo y a mi hijo, que les agarró leve, ¿no? Un día o dos con fiebre, mucho cansancio también de la garganta, pero ellos les agarró más leve, gracias a Dios. Y bueno, así que él se hizo cargo de todo, pobre, se hizo cargo de todo, hasta de responder todas las llamadas, los mensajes. Muchísimas gracias a todos los que se preocuparon. Y algo muy importante, más allá de la endometriosis y la regla, que con el tema del COVID, cuando te enterás de alguien que tiene COVID, un familiar, un amigo, lo primero que preguntan, que no tendría que ser, es: ¿y cómo te contagiaste? ¿Cómo te contagiaste? ¿Quién te contagiaste? ¿Cómo te contagiaste de COVID? ¿Cómo, a través de quién? Y no sería la pregunta importante, porque no cambiaría nada eso, el saber cómo, ¿no? Sino, creo que la pregunta que tendría que salir es ¿cómo te sentís? ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Porque decir de dónde, yo sé que conmigo se han sorprendido porque estoy adentro, aislada hace muchísimo tiempo, hace más de un año, que me cuido mucho, entonces se han sorprendido, pero yo salgo a hacer mandados también, mi esposo y mi hijo trabajan, no sé, esas cosas pueden ser por cualquier lado, ¿no? Que uno, el virus es así, ¿no? Por ir a hacer un mandado en una bolsa de compras, no sé. Pero el saber de dónde o quién no cambia nada la situación, entonces no está bueno por ahí que salga eso como una primera pregunta. Eso es entre comillas, ¿no? Lo pongo ahí entre paréntesis, cerrando paréntesis. Y también con la regla, bueno, eso se duplicaron los dolores, así que a todas las chicas, todas las mujeres que están mirando con endometriosis, por favor cuídense mucho. Algunos dicen no tiene nada que ver una enfermedad, y sí, porque si estás con las defensas bajas, con las chicas que he hablado, que se han comunicado conmigo cuando se enteraron que he tenido COVID, me dijeron y tuvimos casi los mismos síntomas, ¿sí? Y muchísimos más fuertes. La regla les vino a la mayoría que tuvieron COVID, les vino antes. A mí me vino 10 días antes. La falta de apetito también, yo no quería comer, no tenía hambre. Y es más, hay ciertos alimentos que no podía comerlos y a mí siempre me gustaron. Y en ese momento no podía, quería comer solamente frutas o estar hidratada, tomar líquidos. Eso es muy importante, hidratarse y tratar de comer frutas y cosas con vitaminas, pero sí, bastante complicado en general, creo que para todos. En general digo porque hay personas que son asintomáticas y otras que la agarran muy leve, pero en general fue muy difícil, muy difícil pasarlo, más que nada también porque estuve menstruando esos días, así que era todo una acumulación de cosas. No me podía levantar de la cama, no podía reponerme, así que un poco nos asustamos con mi esposo porque un día tenía fiebre, el otro no, un día volvía la fiebre, el otro no, estaba todos los días así. Estuve bastante tiempo, no recuerdo bien ahora, pero más de 10 días y parecía que no me recuperaba, pero bueno, gracias a Dios no estuve internada, no tuve que estar intubada, así que más que agradecida a Dios porque más allá de toda la situación y de que me sentía muy mal, muy dolorida, y bueno, y que todavía me estoy recuperando, fue una recuperación bastante lenta, pero estoy en mi casa, no tuve que estar en un hospital, así que estoy muy agradecida a Dios.
Y bueno, y a todos los que estuvieron, a los que me acompañaron, a los que salían a hacer las compras, a los que me traían cosas, la verdad que estoy muy, muy agradecida con todos. Así que bueno, pero bueno, esto era también para que sepan que no es cualquier cosa tener también una enfermedad y agarrar este virus, por eso está bueno que nos podamos cuidar. Si pueden tomar vitaminas o cosas que la pueden ir levantando, mucha vitamina C, irse cuidando también. Así que bueno, espero que les sirva esto que me pasó, que les puede pasar a cualquiera. A veces tenemos todos los cuidados, pero nos puede pasar porque el virus es así, ¿sí? Como una gripe, ¿no? Te puede pasar, te puedes cuidar, pero bueno, a veces pasa hasta cuando te vacunás de la gripe y a veces te pasa. Pero bueno, gracias a Dios por todas las oraciones de todos, me sentí mimada, muy cuidada, así que muchísimas gracias. Y bueno, a las chicas del grupo, un beso grande para todas, cuídense, cualquier cosa como están haciendo hasta ahora, sáquense las dudas con el médico, los cuidados que tienen que tener, el medicamento que tienen que tomar, siempre respaldado con un profesional, ¿sí? No nos automediquemos, no hagamos cosas que no sabemos, ¿no? Cosas indebidas. Está bueno consultar con un profesional y estar cuidados, ¿sí? Esperemos que esto se termine pronto, que Dios quiera que se termine pronto, porque no solamente es el tema de cómo cuidarnos, es el tema de que hay chicas que les suspendieron las cirugías porque no hay camas por el COVID, ¿no? Entonces es como que lo único importante es este virus y hay chicas que realmente necesitan la cirugía y le están cambiando las fechas y posponiendo la fecha de cirugía porque no hay camas. Por eso esto es para alertarnos también a cuidarnos, ¿no? No le estar juntándonos con 30, 40, 50 personas en un cumpleaños cuando no sabemos quién lleva el virus. Podemos festejar el año que viene todos los cumpleaños y todas las cosas que uno quiere hacer, ¿no? No es una pavada y las camas de los hospitales y clínicas están llenos. Acá, bueno, en Argentina, en mi ciudad, está pasando así. Sabemos que no todo es COVID, que hay otras enfermedades, pero que este virus está afectando, es un virus, es una pandemia, es mundial. Está afectando a muchas personas, muchos sectores, y uno de los que está afectando es el de las personas que tienen enfermedades que tienen que ser tratadas y otras que tienen que ser operadas de urgencia, pero también que tienen que ser tratadas. Hay personas que tienen que hacerse quimioterapias que no han podido hacerse, que se tienen que tratar, que tienen que controlarse la diabetes, el colesterol, los huesos, hay un montón de cosas. Entonces, por eso es importante tomar conciencia y también cuidarse de este virus, porque es una cama más que estamos ocupando, quizá por ser negligentes y no cuidarnos, ¿sí? Y hay personas, como muchas mujeres, que están pobres, muy mal y enojadas con todo este sistema de salud porque no lo ponen como urgencia, como importante la endometriosis, siendo que es una enfermedad crónica y que muchas mujeres la están padeciendo con mucho dolor sin tener que operarse, pero se tienen que tratar y no la están tratando. Así que por favor tomemos conciencia, ¿sí? Que hay personas que realmente están padeciendo y que necesitan ir al médico, necesitan ser tratadas, necesitan tener un seguimiento, ¿sí? Mujeres con cáncer de cuello de útero, de mama, necesitan seguimientos. Por eso es importante cuidarnos. Por eso este video también es para estar alertas y ser conscientes, prudentes sobre el COVID, sobre la endometriosis y bueno, y sobre otras enfermedades también, pero puntualmente sobre la endo, que es lo que siempre estamos tratando. Y bueno, hasta acá el video. El celular está con poca memoria, se me está cortando cada 3 minutos, así que vamos a dejarlo acá y bueno, esperemos que te haya servido, que podamos tomar conciencia. Acá estoy con mi tapabocas nuevo. Una de 10 endometriosis, así que bueno, compartiendo ahí con algunas chicas de mi ciudad. Y bueno, y antes de despedirnos, no me quiero olvidar de anunciar que hoy mismo, jueves, va a estar nuestro doctor, ahí va a estar el doctor Fernando Paredes,
experto en endometriosis de México, va a estar hoy en un live en nuestro grupo, ahí en Endometriosis Blog de Andre. Lo único que tienen que hacer es entrar al grupo, ¿sí? Y ahí buscar el video en live. Va a estar ahí diciendo en vivo. El doctor va a estar en hora de México, va a ser 8:45 p.m., que acá es 23:45. Para nosotros es tarde, pero es el horario en que el doctor termina de trabajar y puede hacer el live, así que bueno, por favor necesitamos el apoyo de estar ahí. Ya sé que es tarde quizá para este lado, Argentina y los lugares de acá del sur, sé que es un poquito más tarde, pero para otros países está ahí la hora quizá de la cena, pero bueno, necesitamos todo el apoyo y bueno, van a ir haciendo las preguntas seguramente ya para ver la noche, ya tienen todas las preguntas correspondientes. Muchísimas gracias a todos, no se olviden, hoy 23:45 de la noche va a estar en un live. Y bueno, las que no pueden, después va a quedar en el grupo, pero me encantaría que puedan estar ahí en vivo, ¿sí? Para hacerle ahí también el respaldo al doctor y para sacarse todas las dudas que tengan. Y bueno, los esperamos hoy a la noche. Va a estar el doctor Fernando Paredes en un live, así que ahí te esperamos. Muchísimas gracias por acompañarme y acuérdense, tomemos conciencia porque hay personas que realmente necesitan estar en un hospital, necesitan estar tratados con su médico de cabecera y realmente en este tiempo no lo pueden hacer. Así que tomemos conciencia, por favor, y cuidémonos para cuidar al otro, ¿sí? Y a todo el grupo de endometriosis les mando un beso grande, muchas bendiciones, que Dios las guarde. Y vamos a estar orando y estar atentas a todas las chicas y mujeres que se van a operar en estos días y a las que le están posponiendo la fecha. Paciencia un poquito más, ya estamos ahí muy cerca de la cirugía y que todas puedan tener calidad de vida, ¿sí? Así que un beso grande y no se olviden que el dolor incapacitante en la regla no es normal. Les mando un beso grande al Ministerio Profético Jiré y a todas las mujeres y todas las personas que están mirando este video. Un beso grande y gracias por todo y gracias por todo su amor. Y nos veremos en el próximo video. Chao.